ver es el globo ocular. Y lo primero que vamos a ver del globo ocular es la localización. Este ya no le va a dar mucho importante porque se encuentra en la cavidad orbitaria, y la cavidad orbitaria ya la vimos cuando estuvimos viendo el cráneo. ¿Se acuerdan que vimos el techo, el piso, la cara lateral, la cara medial, los huesos que la formaban? Bueno, pues entonces eso ya lo vamos a ver porque se supone que ustedes ya lo saben. Igual que el ojo ya lo saben, nada más es un repaso porque ya lo vieron con el doctor López Castillo. Okay. Vamos a ver, entonces, a este globo ocular, o que algunos autores también le llaman el bulbo ocular, vamos a ver que lo vamos a estudiar tres capas o túnicas. Ah, sí. Entonces, pues ahora el examen va a estar muy fácil, todos van a sacar hasta más de 10. ¿Cómo que otro examen? Porque pues, la primera es la externa, media y la interna. La capa externa, vamos a ver que es una capa fibrosa y que su función principal es la de sostén. De ahí se sujetan todos los elementos que forman el globo ocular. Vamos a ver la media. La media es la capa vascular. Ya vimos la fibrosa, ahora vamos a ver la vascular. Y esta, su función, pues es la de nutrición. Por aquí llegan el oxígeno y todos los nutrientes que van a componer el globo ocular. Esta capa, que es la media o vascular, ¿sí?, también se llama la úvea. La interna es la capa nerviosa. Y pues esta es la capa que funcional. Tenemos la capa que sostiene, la capa que nutre, y tenemos la capa que lleva a cabo la función de ese globo. Vamos a ir viendo una por una. Primero vamos a ver cuál. La externa. Bueno, entonces recordemos que el globo ocular, algunos autores dicen que es esférico, otros dicen que no, que en la parte superior está menos esférico y que es ovalado, pero tiene aproximadamente 25 milímetros de diámetro. El globo ocular mide 25 milímetros de diámetro. Si hiciéramos un esquema de la vista lateral, vamos a ver que esto es anterior. Veremos la primera capa, que es la capa externa. La capa externa está formada por dos estructuras: la esclera y la córnea. La más anterior, estamos viendo lo anterior, es esta estructura que se llama la córnea. Y la parte que está en la parte posterior, esta se llama la esclera. Si nosotros dividiéramos en sextos este ojo, dicen que un sexto es la córnea y 5 sextos sería la esclera. Y la esclera es la que le da la coloración blanquecina
al ojo. O sea, eso blanco que ven de su ojo se llama ¿cómo? Esclera. Vamos a ver algunas características que tienen estas estructuras. Y empecemos primero por la córnea, que es súper importante. La córnea tiene 3 características importantes. Primero, debe ser transparente. La córnea. Segundo, tiene que ser refractaria. ¿Qué quiere decir? Tiene que refractar la luz. Y tercero, tiene que ser avascular. ¿Qué quiere decir? Que la córnea no tiene vasos sanguíneos. Por eso es, ¿cuál creen que es el órgano que más se trasplanta en el mundo? La córnea. ¿Por qué? Porque no tiene vasos sanguíneos. Al no tener vasos sanguíneos no llega hasta allá el sistema de defensa, el sistema, ¿sí?, linfocitario, y por lo tanto no hay rechazo. Por eso es que todos los muertos le pueden donar a cualquier individuo su córnea. Ahora, una de las investigaciones que hacen los oftalmólogos es que con un microscopio especial, si esa córnea se daña, pueden crecer vasos sanguíneos. Entonces lo primero que hacen es verla con un microscopio, y si le ven vasos sanguíneos dicen, se cancela, no se puede trasplantar porque ya hay vasos sanguíneos, y entonces va a haber un ¿qué? Un rechazo. Profe, ¿cuánto tarda en sanar un trasplante de córnea? Es rapidísimo, porque acuérdense que es una membrana y en 24 72 horas, ¡pum!, ya pegó. Ya mira, ¿Dónde? no miras tan rápido. Sí, es transparente, inmediatamente el paciente no veía y le pones una córnea nueva y ve inmediatamente. Cuando pierde la vista es cuando... Es eso como de las novelas, ¿no han visto las novelas? Que le ponen así y que ahí hacen así, lo hacen hasta macabro. A ver, le vamos a quitar el parche, le vamos a quitar el parche y ya veo. Uno de los principales, ¿por qué se lesiona? Por las cuestiones externas. Por ejemplo, alguna lesión, en los niños es muy frecuente que se pican con una vara, con el lápiz, y se lesiona la córnea. La córnea, una vez que se lesiona, forma un tejido fibroso, y ese tejido fibroso se pone de color blanco, y entonces al paciente se le empieza a poner el ojo de color ¿qué? Blanco, por eso se llama leucoma, ¿sí? La córnea se pone blanca y obvio que ya perdió una de sus funciones importantes, que debe ser ¿qué? Entonces, ¿qué hacen los oftalmólogos? Cuando tienen un leucoma, inmediatamente ponen el microscopio, y si no ven vasos sanguíneos dicen, vámonos, es apto para hacerle un trasplante. Pero hoy, por ejemplo, como ya tienen dañados los dos ojos por el esfuerzo, se le dañó el nervio. O sea que uno, pues, los dos casi tiene la vista. Ya ese es otro rollo. Pero bueno, la córnea, ese es lo importante. Y hay varios trastornos. La córnea, vean, debe ser cóncava. Si no tiene esa concavidad, no hay refracción, y por lo tanto el paciente no puede ver los objetos porque no refracta la luz. Y a eso se le llama una enfermedad que mucha gente tiene, que se llama ¿cómo? Astigmatismo. Y es porque no tienen bien la córnea. Entonces no refracta bien la luz y no pueden enfocar bien. Por eso lo miro. Se le picó el ojo con mucho mala suerte y perdió la vista, pero se le puso todo el ojo azul. Eso es porque, bueno, ahorita lo vamos a ver. Porque una vez que perforas la córnea, si la llegas a... La córnea tiene varias capas, es como una cebolla. Ve que le quitas las capas, así. Solamente que es transparente. Y la mayoría de las veces solamente afecta a unas capas, no completamente. Pero cuando el trauma es muy fuerte, puede llegar a penetrar. Y ahorita vamos a ver que aquí es una cavidad donde hay un ¿qué? Líquido. Y probablemente se rompió y perdió el líquido, y por eso tuvo esa afectación. Porque la mayoría de las veces cuando no se perfora y solamente se lesiona unas capas, se pone de color blanco. Es el humor acoso. Sí. Ok. Veamos ahora entonces la esclera. La esclera ya vimos que es de color ¿qué? Blanca, y está formada por fibras colágena. Por eso es que, no sé si vieron los ojos del cadáver. ¿Cómo están los ojos del cadáver? Chupados. Están así porque ya se perdió. ¿Quién cree que hace el volumen para que esté el ojo redondo? El humor acuoso y el humor vítreo. Cuando ya no hay humor acuoso y no hay humor vítreo,
¿qué creen que pasa? Se colapsa, se chupa y por eso. Ahora, esta, como es la más resistente, es de fibras colágeno. ¿Para qué? Para que tenga una elasticidad, tiene la capacidad de ser elástica. Y aquí es donde se insertan los músculos del ojo. Los rectos y los oblicuos, ahí se insertan. Colágeno. Ok, una de las características es que en la parte posterior de esta esclera es penetrada o se rompe por la penetración de un nervio, que es el nervio óptico. Entonces, en la parte posterior tiene un orificio esa córnea. Entonces aquí está, vean, aquí está el nervio óptico y entonces aquí está perforada la córnea. Entonces la córnea no está completamente como un huevo, sino en la parte posterior, ¿qué pasa? Se rompe, porque es por donde penetra el nervio óptico. Si yo hiciera un dibujo de frente y lo viera yo hasta acá, vamos a ver que veríamos esto así. Y vean, este es el centro. Y el compás. Me salió más redondo. Vean, al lado, ¿sí?, medial de la esclera, 3 milímetros a un lado del centro, es donde perfora el nervio óptico. Ahí está. ¿Por qué no puede ser Ahí que está. Entonces es importante porque luego les voy a enseñar una técnica que es ver fondo de ojo, ver dónde está. Profe, ¿cómo luego? No, esto va para largo, no creo que ya se van a ir. ¿Tiene que ir de vacaciones? No, pero ya no nos va a dar clase nunca usted. Profe, ¿cuántas firmas tenemos que juntar para cambiar un profe de segundo por usted? Oficio. Para cambiar, Contamos que a ver, entonces 3 milímetros al lado ¿qué? Medial, acuérdense, este es lateral y este es medial. Siempre a eso vamos a encontrar la perforación del nervio óptico. Ya me ando yendo yo. ¿Qué más? Es medial. Bueno, pasemos a ver ahora la siguiente, que es la parte que, la capa media. La capa media está formada por 3 estructuras. La primera se llama la coroide. El segundo se llama el cuerpo ciliar. Y el tercero se llama el iris. Así de la parte posterior a la parte anterior. Entonces por debajo de la coroide vamos a encontrar una capa café rojiza que está formado por muchos vasos sanguíneos y que se termina en donde está la hora serrata. A ver quién les puso ojo. No, yo no expuse ojo. Ni siquiera A ver, expuse. ¿qué es la hora serrata? Pero ustedes también tienen que saber qué. Yo no sé qué es la hora serrata. ¿Qué es la hora serrata? ¿Dónde qué? Sí me acuerdo de la imagen. ¿Tiene algún otro nombre, profe? A lo mejor no conozco otro nombre. Yo sí me acuerdo que sí nos miramos. Es la hora serrata. A ver, ¿qué es la hora serrata? Ay, casi la atinamos. A ver, casi. La hora serrata es donde se termina la siguiente capa, que es la capa interna, que esta capa es la retina. Para la parte anterior donde se termina la retina, que viene siendo esta parte, ahí donde se termina la retina, para la parte anterior a todo eso le llamamos la hora serrata. ¿Y dónde termina la hora serrata? ¿Dónde se termina la hora serrata? Donde termina la coroide. ¿Cómo saber bien el ojo? Porque los están. Hay un modelo. Aquí estoy yo. A ver, dime. Se lo vamos a sacar. Sí, es más que.
No, pero sí tenemos modelos donde vamos a ver eso. A ver, vean, en esta parte, esta es la córnea y esta es la esclera. Donde se unen las dos se llama la unión esclero-corneal. Y ahí se forma un ángulo, que es este, que se llama ¿cómo? Exacto, el limbo. El limbo. Entonces, el limbo es el ángulo que forma entre la esclera y la córnea. Y el otro se llama la unión esclero-corneal. Si tomamos este punto, la unión esclero-corneal, y después tomamos la mitad del ojo, que es el ecuador, entre la mitad de este ecuador y la unión esclero-corneal, ahí se termina la retina. Y en la parte anterior, ¿cómo dijimos que se llamaba donde terminaba la retina? La hora cerrada. Ay, profe, ya me preguntó y Síganme en YouTube para Nada que ver con la entenderlo. cuestión que me aventé de ojo. Es que usted había dado dos temas antes del doctor. Es que puse más chido, la neta, profe. Entonces la retina. Dice que le entendieron más a él. ¿Termina dónde? A ver, entonces la retina, hagan de cuenta que esta es la retina. Voy a rápido. Esta es la retina. Y esto que es donde se termina, ¿cómo se llama? La hora cerrada. ¿Dónde debe de terminar? Entre la mitad del ojo y la unión ¿qué? Esclero-corneal. Ahí a la mera mitad, ahí termina la retina y ahí se encuentra la hora cerrada. ¿Ya lo entendiste? donde termina la retina es lo de la hora cerrada. Donde termina la retina se llama hora cerrada, por la parte anterior. ¿Y dónde está la hora cerrada? En la unión Donde está la unión esclero-corneal y la mitad del ojo, a la mitad de esa distancia, ahí termina y ahí está la hora cerrada. Y empieza donde termina la retina. Ay, Ah, Frida, era tuyo el apuntador. Sí, ¿dónde estamos? Ah, porque vinieron los de 25 a preguntar si era un apuntador de ellos. Yo pensé que era de ellos. Ah, no lo viste. Sí, ahorita se lo pido acá. Pues, Pues es que pregunté a todos. Si quieren un apuntador y nadie me Bueno, ya. Sí. A ver. Entonces hasta ahí termina la coroides. Después de la coroides, ¿qué sigue? El cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar está formado por tres estructuras. Está el anillo ciliar, Gracias. el proceso ciliar y el músculo ciliar. Anillo, proceso y músculo. Anillo, proceso y músculo. Vean, ya sé que la coroides donde termina en la hora serrata. Después de la hora serrata se continúa, pero ya no se llama coroides, sino se llama como anillo ciliar. Entonces después de la hora serrata lo que continúa se llama el anillo ciliar. Después del anillo ciliar forma como un dedito. Y ese es el proceso ciliar. Y después del proceso ciliar se forma un diafragma que se llama el iris. Si lo veo ahora por arriba, es lo mismo. El anillo ciliar, el proceso ciliar y luego sigue el iris. Y el espacio que queda entre los dos iris se llama la pupila. Entonces la pupila no es un órgano, es un ¿qué? Espacio. ¿Y el músculo ciliar no se ve? Espera. No te desesperes. Entonces vean cómo la coroides se continúa después de la hora serrata con el anillo, el proceso ciliar y ¿cuál otro? El iris. Ahora, ¿dónde está el músculo? ¿Cómo? Es la pupila. Ahora vamos a ver el músculo. El músculo tiene fibras longitudinales que vienen de la unión esclerocorneal o del limbo. ¿Se acuerdan que aquí está?
De aquí vienen las fibras y se van a unir, ¿a dónde creen? Al anillo ciliar. Y entonces aquí se forma. Ahí se forma el músculo ciliar. Tiene fibras longitudinales y fibras mediales. Entonces ya tenemos las tres partes del cuerpo ciliar: el anillo ciliar, el músculo ciliar y los procesos ciliares. Otra vez el músculo ciliar. El músculo ciliar, sus fibras se originan, les voy a preguntar por origen e inserción. Se originan de la unión esclerocorneal o del limbo y se van a ir a insertar al anillo ciliar. Hay fibras longitudinales y Ay, no, profe, va muy rápido. ¿Es clerocorneal? ¿Se origina dónde? Ahí va a estar el video en mi canal. El músculo se origina en el Pero con Son hechos suscriptores y me lo dieron un chisme. a ver, el músculo se va a originar de la unión esclerocorneal o del limbo y sus fibras se van a ir a insertar al anillo ciliar. Hay fibras longitudinales y semidurales. Vean, ahora de acá, del proceso ciliar, se van a hacer un ligamento o unas fibras que se llaman la zónula. Se llama zónula. Y este es un ligamento que va a sujetar a un lente que tenemos aquí, que así se llama el lente o cristalino. A ver, otra vez. Ah, sí, es cristalino. Célula. Este ligamento, que está compuesto por fibras de la zónula, es el que sujeta a esta estructura que se llama el lente, que antes le decíamos el cristalino. Así sí, sigue apareciendo en el lagmo. El cristalino. Fibras de célula. Zónula. Así es zónula. Así más o menos les expuso su compañero. Igualito. Que forman un ligamento. La neta, profe, ni supe que Se puse. llama los ligados que sujeta al. Profe, pero así no son las posiciones con López. O sea, las posiciones con López nomás es leer y ya. No es cierto, yo no leo. No, pero yo dice lo nomás leer. Ok, a ver, este es un lente. Por lo tanto, también tiene que tener una propiedad que debe ser transparente. Este lente también tiene fibras de colágeno y es como una cebolla, tiene muchas capas que son transparentes. Porque este lente se tiene que hacer grande y se tiene que hacer circular. Él es el que, se han ido a ver los microscopios y que de momento no ven bien y le mueven, es igual. Para que el lente, por ejemplo, si tú quieres ver un objeto de lejos, ¿sí? Se relaja y se hace así redondo y ya ves lo de lejos. Si quieres ver un objeto de cerca, se contrae y se alarga y ya puedes verlo de cerca. Y ahí vienen los dos problemas de ese lente, que es la miopía y la hipermetropía. La miopía parece que no ven de lejos, pero sí ven de cerca, y al revés. Yo tengo miopía. Tengo miopía. Y el astigmatismo no, pues es una deformidad de la columna. Yo tengo miopía. Yo uso lentes. Profe, ¿cómo que tan rápido se eleva el nivel? ¿Qué me has explicado? Me quedé. No, Por ejemplo, tenía 0.25 esclerocornea. en cada ojo, pero no usaba lentes. Pero hace como 6 años. Acá como 6 años sin usar lentes. ahora ahí les va. Esto depende de, depende de el uso de este lente. Vean, ¿por qué a ustedes les va a dar más frecuentemente esa enfermedad y van a empezar a usar lentes y al rato van a tener otra enfermedad? ¿Por qué? Porque vean, Se le cae. vean el cuaderno moderno de los Ah, Profe, hay gente grande Ah, que aprende. tiene mucha enfermedad de ojos y no viene. Vean el cuaderno de los estudiantes. no, mi cuaderno. Ahí para grabar usted. Vean
todo el mundo y se la pasan más en estos comentarios. Pobre con la simpatía. Bueno, o sea, Soy. A ver, Es que me vale con la mía. no sé si han visto en la televisión que cuando está todo oscuro, los cambios súbitos de luces que hace la televisión y hacen estos aparatos. Y eso alocan a quién? Al lente. Y ese músculo está contrayendo rápido porque le está cambiando rápido de coloración y por eso cambio después ya le duele la cabeza también. Porque este lente se está estirando. Ahora, escuchen, este lente tiene fibras de qué? de color. ¿Qué le pasa a las mujeres que se embarazan cuando sus fibras de su piel se rompen? Entonces a este lente le pasa lo mismo. Si se está estirando a cada rato y se está contrayendo, esas fibras se empiezan a ¿qué? A romper, no le salen estrías, pero se empieza a formar un tejido fibroso y empiezan a adquirir, en lugar de ya ser transparente, empiezan a adquirir una coloración blanca, opaca, y a eso le llamamos la catarata. Es la famosa catarata. Doctor, hay un muchacho que puede sacar los ojos de los cartones. Ah, sí lo vi en TikTok. Ahí chistoso. Pero es que se A mí pero me hace desde los ojos un poco. Ah, ¿verdad? Lo Oiga, Ya, continúe, profe. ok, entonces ya vimos aquí trastornos de la visión, que es la miopía, la hipermetropía, y ahora estamos viendo otra que cuando se daña esto se llama ¿cómo? Catarata. Ahora vean, es bien diferente al leucoma. Les dije que el leucoma es la lesión de la córnea y se pone el ojo de un color blanco. Acá no está por fuera, está por dentro. ¿Y cómo se llama este espacio? La pupila. Entonces, si yo quiero ver si hay algo allá adentro, veo la pupila. Por lo regular la pupila se ve transparente. Y cuando ya empiezo a ver manchas opacas o de color blanco, quiere decir que este lente ya está ¿qué? Dañado y el paciente tiene catarata. Así es que si tienen familiares que ya tengan más de 60, vean la pupila y van a ver y se van a dar cuenta cómo se empieza a ver como un color blanquecino, opaco. Ese paciente tiene catarata. A mitad dice que su mamá le puso un medicamento, que se compró medicamento porque su mamá era analfabeta y que se le puso todo el ojo blanco y así lo tiene. Sí, porque puede lesionar la córnea. Entonces, Ahora, ¿qué hacen los oftalmólogos? Quitan la córnea, sacan el lente y le ponen un lente nuevo. y ese es el único método, profe, como puede mejorar la visión. Lego. Soy pobre para hacer eso. Precio. Y lo que operan con láser es el astigmatismo. Como es una deformidad de la córnea, lo que hacen con el láser es como esmerilarlo, como pulirlo, para que quede más cóncavo y pierdas esa visión. Y eso lo hacen con el láser. Precio. Profe, ¿cuánto vale eso? Es que quiero hacerlo, pero... Pero nada más un año. ¿Y qué más, profe? ¡Ey, llevas prisa! Sí. Es que Vean. nos desviamos. En esta parte se forman dos cámaras. Esta que es la cámara anterior y esta que ven acá que es la cámara posterior. Vean, ¿cuáles son los límites de la cámara anterior? Por la parte anterior es la córnea. Por la parte posterior es ¿quién? El iris. Si yo te pregunto, dime los límites de la cámara anterior, me vas a decir, por la parte anterior la córnea, por la parte posterior el iris. ¿Cuáles son los límites de la cámara posterior? Por la parte anterior es el iris y por la parte posterior es el cristalino y las fibras de la zónula. Por último, estos procesos ciliares son los que producen el humor acuoso. Si se acuerdan, quedamos que la córnea era totalmente transparente porque no tenía vasos sanguíneos. Y entonces, ¿cómo se nutre? Por medio del humor acuoso y lo hace por medio de difusión. ¿Cuánto se produce de humor acuoso? 2 microlitros por minuto. Ahora vean, último. En la unión esclerocorneal, donde está el limbo, se forma un seno venoso aquí, que se llama el seno venoso escleral, por donde va a drenar el humor acuoso.
que antes también se llamaba el conducto de Schlem. Es importante porque todo el humor acuoso que se está produciendo se tiene que drenar. Porque si no se drena, empieza a aumentar la presión intraocular. ¿Y cuál es la presión intraocular normal? De 10 a 20 milímetros de mercurio. Y cuando no se elimina ese líquido, aumenta la presión del ojo y da una enfermedad que todo el mundo la ha escuchado, que se llama glaucoma. Cuando no se drena. El glaucoma es un aumento de la presión intraocular porque no se está drenando el humor acuoso, y los procesos ciliares siguen produciendo humor acuoso por una obstrucción en este seno. Seno venoso, esclero, o también llamado conducto de Schlem. Schlem. Así era. Es alemán. Schlem. Schlem. Así voy a poner mi hijo. No sé si tengan dudas o preguntas. A ver, como llevan presa ya, mañana vamos a ver la retina.